Hoy quiero conversar sobre la carrera de la fe, una carrera en la que muchos estamos, pero es una carrera que cada uno lleva de una forma diferente. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 4, un par de versículos, el 7 y el 8, por lo demás me está guardada, vamos a empezar desde el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En esta carta a Timoteo vemos unas expresiones que se nos hacen bastante comunes o bastante conocidas: batalla y carrera. Para una batalla un soldado se prepara. A la batalla el que va sin preparación perece temprano. Para la carrera también, el atleta que no se prepara para una carrera, pues o no llega o llega de último. Y eso lo puedo decir con experiencia porque yo participé, a mí me gusta el atletismo y participé en 2 maratones. En la primera logré llegar a la meta porque me había preparado. No voy a decir en qué lugar llegué porque perdí la cuenta de cuántos llegaron antes que yo, pero llegué a la meta a pesar de que llegué en un puesto que definitivamente no tenía un galardón o no tenía un reconocimiento. Para un atleta el llegar a la meta es parte de la ganancia porque se completa el recorrido y significa que uno tiene la preparación para completarla. Si yo tengo mi preparación para completar la carrera, para acabar la carrera, como dice en la segunda carta a Timoteo, eso es un logro para mí porque voy a ganar la vida eterna. Pero hay un problema con los atletas que no se preparan y fue lo que me sucedió en la segunda maratón. No llegué, me subí en el carrito que iba recogiendo a todos los que se quedaban en el camino. ¿Por qué no me preparé? Me confié en que tenía la suficiente resistencia para completar la carrera y no pude hacerlo. Y es lo que nos puede pasar a nosotros como cristianos si nos confiamos en que tenemos ya todo ganado y nos descuidamos en nuestras cuestiones de fe, en lo espiritual de nuestra vida, y nos vamos al lado cómodo, asumimos que tenemos todo ganado, nos quedamos en la comodidad y perdemos la oportunidad de llegar a la meta al final de esta carrera, de la carrera de la fe. Como en esta carta Santiago se hace mención de ambas cosas, tanto de la batalla como de la carrera, me llama la atención porque al final de la carrera el deportista no muere por no haber llegado a la carrera, pero el soldado que va a la batalla sin prepararse sí muere. Entonces este símil que podemos hacer con ambas circunstancias se aplica muy apegado a la carrera de la fe, porque al final de cuentas pereceremos y será una muerte eterna para los que no logren llegar a la meta. Que el Señor nos ayude a completar esa carrera de la fe, que nosotros tenemos que esforzarnos para poder llegar. Tenemos que estar preparados para las situaciones que se presentan en nuestra vida, para poder afrontarlas. Asimismo, como el soldado afronta las situaciones de la batalla para poder permanecer con vida, asimismo como el atleta le hace frente a la distancia de la carrera a la que se enfrenta para poder llegar a la meta. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos para llegar a esa meta. Hay algo muy importante en la preparación tanto del soldado como del atleta, y es la constancia. Yo debo ser constante en mi búsqueda del perfeccionamiento de lo que soy. Si soy un soldado,
yo quiero ser el mejor en mi batallón, quiero ser el que está mejor preparado para ir a la batalla, quiero tener todos los conocimientos que se necesitan. Si yo soy un atleta, yo quiero estar al máximo de mi rendimiento. Mi alimentación va a ser muy específica. Es muy diferente la alimentación de un atleta que se dedica a carreras de larga distancia, por ejemplo, como lo decía, la maratón, a un atleta que se dedica a la natación o que se dedica a la gimnasia. Son alimentaciones muy específicas para cada caso. Yo como cristiana tengo una alimentación específica. Yo tengo que alimentarme de la palabra del Señor. Ese es mi alimento base. Desde allí parte mi preparación para mi carrera de la fe. ¿Qué otra cosa hace el deportista para prepararse para la carrera? Es constante, no solo con su alimentación, sino con su salud. Tiene que vigilar su salud en general, sus articulaciones, incluso su salud mental. Debe estar muy enfocada a lo que tiene pensado lograr ese deportista. Entonces yo tengo que cuidar mi salud. ¿Cómo yo cuido mi salud? Yo cuido lo que oigo, lo que veo, lo que toco, lo que hablo. Todo eso incide en mi salud espiritual. Y parte de la salud es el alimento. Inclusive hay un dicho por ahí que dice que tu alimento sea tu medicamento, porque la alimentación es la base de nuestra salud en general. Entonces, nuevamente, yo tengo la palabra como alimento y de ella me voy no solamente a nutrir, sino que también la voy a utilizar para mi salud espiritual. ¿Qué otra cosa hace el deportista? El deportista es constante con sus entrenamientos. Entonces mi entrenamiento como deportista en la fe, que se está todo el tiempo entrenando para la preparación que se requiere para ser fuerte en esta carrera de la fe, yo tengo que practicar. ¿Y yo cómo voy a practicar? Yo voy a practicar con escudriñar la palabra del Señor. Yo voy a practicar a mantener mi entrenamiento constante en la palabra del Señor. Voy a mantener mi entrenamiento constante en la alabanza. Voy a mantener mi entrenamiento constante en la oración y en el ayuno. En las obras que yo llevo a cabo. Todo lo que yo hago es parte del entrenamiento como atleta en la fe, como el que se está preparando en esta carrera, el que está luchando cada día para llegar a la meta. Yo soy ese deportista que quiere llegar a la meta, entonces yo tengo que ser constante en todo esto, en mi alimentación, en la vigilancia de mi salud espiritual, y tengo que ser constante en mis prácticas y en mi entrenamiento. Así yo voy a estar preparada entonces para correr esa batalla, para luchar esa batalla y para llevar la carrera de la fe, para acabar la carrera de la fe completa. Incluso, si es necesario llegar de los primeros lugares, ¿por qué no? Yo quiero ser la mejor en lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué estoy haciendo yo? Nutrirme de la palabra. Estoy practicando siempre todo lo que el Señor me muestra en su palabra, que es algo que yo tengo que seguir en mi vida. Son cosas que yo tengo que llevar a mi vida. No es solamente leerla y dejarla allí donde está la letra puesta en el papel. Yo tengo que traer eso a mi vida para entonces sacarle provecho. La constancia es muy importante en el deporte, pero no solamente en el deporte, también podemos hacer buscarle como ejemplo otra cosa. Y hace poco leía a alguien que escribió sobre los animales y sobre la obra del Señor,
Y era una frase muy bonita porque decía que el Señor había creado todo de forma perfecta y maravillosa. Es un arte lo que el Señor hizo con cada una de sus creaciones. Y ponían como ejemplo una tortuguita. Yo tengo aquí 2 tortugas, que el ruido a veces que se escucha son las tortugas. Y son creaciones hermosas. Si usted ve una obra de arte, un cuadro, una escultura, a veces no entendemos lo que hizo el artista. Es un poco de mancha y un poco de colores. Pero hay otras obras que usted las ve y son muy llamativas por lo realistas, por la calidad de la obra. Y creo que en muchas cosas que vemos de la creación del Señor nos pasa lo mismo. Hay creaciones que no entendemos y muchas veces el no entenderlas nos lleva a despreciarlas, a pesar de que son obra del Señor. Y hay otras que sí nos gusta verlas y que las encontramos muy hermosas. Por ejemplo, algunos animales versus algunas plantas. ¿A quién no le gusta ver una rosa hermosa, muy bonita, su color, su aroma? Pero ¿a quién le gusta ver a una lombriz? A muy pocas personas les gusta ver a una lombriz o a un gusano, y yo me incluyo. A mí me da un poquito de cosa ver las lombrices. Pero son también creaciones del Señor, son creaciones hermosas, complejas, detallistas. Si uno analiza lo que es este animal, la lombriz, por ejemplo, es un ser creado por Dios y su función es brindarnos tierra fértil, tierra en donde se pueda sembrar. Las lombrices crean canales en la tierra en donde con los que la tierra se mejora, es una mejor tierra para el cultivo. Entonces las lombrices son beneficiosas también. Todo lo que el Señor creó es bueno, pero a veces nosotros no lo comprendemos. ¿Y qué sucede? Como toda obra de arte, lo que el Señor creó requería tiempo para hacerse. En Génesis vemos que el Señor creó unas cosas un día, otras cosas otro día, otras cosas otro día. ¿Creen acaso que el Señor podría haber creado todo en un solo día? Por supuesto que sí. La palabra del Señor tiene poder. Y con una sola palabra el Señor pudo haber sido creado todo. Pero nosotros podemos ver en Génesis, al inicio de la creación, en cómo fue creado todo, con pausa, con observación, que el Señor toma su tiempo para hacer cada cosa. Entonces, yo tengo que aprender de las cosas que el Señor me muestra. Yo tengo que aprender que no todas las cosas deben ser así, al sonar de los dedos. Yo soy un cristiano y yo espero en el Señor. Entonces, el Señor que me enseña a que las cosas requieren tiempo. Yo debo ser paciente en mi espera del Señor. Debo ser paciente incluso conmigo mismo. ¿Por qué? Porque hay personas que ni siquiera con sí mismos tienen paciencia, difícilmente tienen paciencia con los demás. Pero el Señor nos enseña que nosotros debemos ser pacientes, y no solamente nos lo enseña en el tiempo que se toma en hacer las cosas, sino que incluso nos lo deja claramente por escrito. En la epístola de Santiago dice en el capítulo 5, versículo 7: por tanto, hermanos, tened paciencia. Y más paciencia todavía. Pero es que me desespero. Hay cosas que a uno lo desesperan, ¿verdad? Entonces me quedo pensando,
¿Y hasta cuándo, Señor, debo tener paciencia? Mira que yo he estado tanta cantidad de meses encerrado en mi casa. Mira que yo he tenido tal cantidad de tiempo, paciencia. Y ya yo quiero ir para mi iglesia, Señor. Y mira que... Y le mostramos al Señor nuestra desesperación. Le mostramos al Señor en esa desesperación que soy un atleta que no tiene realmente la preparación necesaria para alcanzar la meta en la carrera de la fe. Entonces, ¿qué me dice el Señor a continuación? A ver, ya vimos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Quiere decir que yo debo tener paciencia hasta la venida del Señor. Cuando yo me haga esa pregunta, Señor, pero ¿hasta cuándo yo debo tener paciencia en esta situación? Señor, pero ¿hasta cuándo yo debo tener paciencia esperando un trabajo? Señor, pero ¿hasta cuándo yo debo tener paciencia esperando que mi hermano deje de tirarme tierra? Señor, pero ¿hasta cuándo yo debo tener paciencia si yo te he pedido que mi hijo enderece su camino? Señor, pero ¿hasta cuándo yo tengo que estarte pidiendo? Señor, ya yo he tenido paciencia. Todas estas peticiones que ponemos delante de la presencia del Señor, nosotros si las exponemos al Señor realmente con fe, debemos entonces mostrar la paciencia que acompaña esa fe, porque eso es parte de mi vida como atleta en la fe. Si yo me he preparado lo suficientemente bien, yo voy a comprender que el tiempo del Señor no es mi tiempo. Entonces me voy a asir a esta palabra. Hasta la venida del Señor yo debo ser paciente. Y mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a estar preparándome y voy a estar practicando y voy a estar alimentándome de la palabra y voy a estar nutriéndome y voy a estar cuidando mi salud espiritual. Miremos lo que dice un poco más adelante ese versículo 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Qué hermoso. Nosotros estamos en la carrera de la fe, pero esa carrera de la fe implica también, aparte de todo lo que acabamos de decir hace unos minutos atrás, alimentación, cuidado de mi salud espiritual y práctica constante, también necesita paciencia. Si el soldado que quiere pelear la buena batalla y salir airoso se desespera, no se prepara bien y perece en la batalla. Si el atleta que se prepara para la carrera pierde la paciencia durante todo su entrenamiento, puede perder no solamente la medalla que dan al final de la carrera, sino que incluso puede no llegar hasta la meta. Yo quiero llegar a la meta, entonces yo voy a alimentarme de la palabra, voy a cuidar mi salud espiritual, voy a ser constante en mi preparación y en mis prácticas de fe y voy a ser paciente. Así como el Señor ha tenido siempre paciencia conmigo, con mis transgresiones, las ha perdonado, con mis errores y me los ha perdonado nuevamente, entonces yo voy a ser paciente y voy a permanecer en mi fe, voy a permanecer firme en mi fe, con los pies sobre la roca que es Jesucristo nuestro Señor, porque yo voy a esperar con calma hasta el día del Señor, hasta la venida del Señor, dice la palabra. Asimismo como el labrador siembra y espera el fruto, entonces yo espero con paciencia que el Señor venga por mí o que nos levante del lecho donde vamos a dormir a la espera de que Él venga. Nosotros debemos ser pacientes porque la paciencia es parte de la sabiduría que nos da el Señor.
Miren lo que dice Santiago capítulo 1 en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermoso. La palabra del Señor es bellísima y cada vez que nosotros escudriñamos la palabra encontramos más y más de Él. Encontramos cómo nos habla directamente a nuestra vida. Cuando yo siento que ya se me agota la paciencia, que ya estoy cansado de esperar, que he pedido y pedido y pedido y yo no veo la respuesta, entonces yo tengo que cambiar mi oración, porque probablemente el Señor me está hablando y yo no estoy escuchando. Hay algo muy interesante que no recuerdo dónde lo leí y dice que debemos orar no hasta que el Señor nos escuche, porque el Señor siempre nos escucha. Debemos orar hasta que nosotros escuchemos al Señor. Entonces, yo como atleta de la fe voy a seguir alimentándome bien de la palabra del Señor, voy a seguir constante con mi preparación y con mi práctica de fe, voy a cuidar mi salud espiritual, lo que escucho, lo que hablo, lo que veo, lo que pienso, lo que hago, y voy a ser paciente en la espera del Señor. Yo les invito entonces a orar y a pedirle al Señor sabiduría de Él en nuestra vida, para que podamos entender su palabra, para que podamos entender lo que Él tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga.